Bueno, continuamos. Vamos a continuar. Me parece que habíamos quedado en sentidos. Sentidos. Excreción ya lo vimos. Sistema nervioso ya lo vimos. Sentidos. Bueno, los peces tienen desarrollados la mayoría de los sentidos. El oído es el que menos desarrollado tienen, ¿no es cierto? Por ejemplo, los peces diurnos tienen bien desarrollados los ojos, al igual que aquellos peces que van a cazar con la vista. Entonces, todos aquellos peces que cazan con la vista van a alimentarse, van a cazar de día. ¿Por qué? Porque necesitan ver y tienen desarrollado bien ese sentido. También hay algunos peces que tienen células especializadas, que se llaman quimiorreceptores. ¿Vieron los bagres que tienen como una especie de bigotes? Bueno, esos bigotes tienen células que tienen receptores. El oído lo tienen poco desarrollado, aunque tienen oídos pero perciben poco el sonido, y lo que sí tienen es la línea lateral, que es lo que les comenté anteriormente y lo vimos en el esquema del pez. Esta tienen células receptoras de estímulos que detectan corrientes, las corrientes del agua, detectan vibraciones y movimientos de otros peces. Otras de las características que tienen, por ejemplo, la anguila eléctrica, tiene la capacidad de emitir descargas eléctricas o paralizar a sus presas o ahuyentar a los depredadores, y sí tienen memoria espacial, es decir, los peces son capaces de trazarse mapas para hacer migraciones. Como hablábamos del caso de algunas especies que viajan del agua dulce al agua salada para la reproducción, se hacen mapas y se van guiando con esos mapas. Después tenemos las migraciones. Los peces migran por distintos motivos. Puede ser por alimentación, por desove o para crianza, es decir, van de un lugar a otro para buscar alimento, van a reproducirse y a desovar a otro lugar o crían en otro lugar directamente. Dentro de los tipos tenemos tres clasificaciones grandes, que son los diádromos, los potádromos y los oceanódromos. Dentro de los diádromos tenemos anádromos, catádromos y anfídromos. Los anádromos son aquellos que normalmente viven en agua salada y migran al agua dulce para aparearse, es decir, para desovar. El ejemplo de este, anótenlo, es el salmón. Los catádromos es al revés. Normalmente viven en agua dulce y migran al agua salada para aparearse. Ejemplo de esto es la anguila de agua dulce. Y los anfídromos son aquellos que van migrando de agua dulce y agua salada, pero no por cuestiones de apareamiento, sino que tiene que ver más con una cuestión de alimentación, es decir, viajan entre agua dulce y agua salada, pero para alimentarse. Después tenemos los potádromos, que es decir, que viajan de un lugar a otro, pero todo en agua dulce, generalmente también la mayoría de las veces es por alimentación. Y por último los oceanódromos, que son aquellos que migran, pero entre agua salada, es decir, van de un lugar a otro, pero no cambian de agua dulce a agua salada. Después tenemos el tipo de escamas. En general hay 4 tipos de escamas. Las placoideas, que son las que están ahí de los tiburones, escamas placoideas únicamente tienen los condrictios. Los osteictios pueden tener todo este tipo de escamas, las ganoideas, las tenoideas y las cicloideas. Si yo me fijo acá, las placoideas, que son las de los tiburones, parecen como unas púas. La piel del tiburón es como una lija, parecida a una lija. ¿Por qué? Porque está formada por todas esas puitas ahí. Después tenemos las ganoideas, que son estas que tienen forma romboidal, fíjense estas acá. Después tenemos las tenoideas, que son estas, que son redondeaditas, pero tienen como los bordes aserrados. Y por último tenemos las cicloideas, que son más redonditas, pero de bordes lisos. Entonces, los
condrictios únicamente tienen placoideas y los osteictios todos los otros tipos de escamas. En cuanto a lo que es la reproducción, y ya vamos terminando, los peces son de fecundación externa la mayoría o interna, y son dioicos, es decir, de sexo separado. Ustedes me van a decir, el caballito de mar, el hipocampo. Bien, lo único que hace el macho es tener a los huevos hasta que estén al momento de nacer. Necesitan una hembra para que haya la reproducción. Bueno, y de acuerdo a cómo sea esa fecundación, si es interna o externa, vamos a tener distintos tipos de clasificaciones. Las que dice ahí ovíparos, ¿sí? Son todos aquellos que nacen de huevo. Pero en este caso, la fecundación es externa. ¿Por qué? La hembra larga los óvulos al agua y el macho luego, una vez expulsados los óvulos de las hembras, libera como una nube de espermatozoides y ahí son fecundados. Por eso en muchos casos se los conoce como ovulíparos también, aparte de ovíparos. Ahí miren, esos son huevitos de pescado que están fuera en el agua. ¿Bien? Entonces, ovíparos, ovulíparos, la fecundación es externa. Los vivíparos y ovovivíparos, la fecundación es interna. Vivíparos tenemos el tiburón, por ejemplo, tienen fecundación interna los tiburones. Las crías nacen vivas, nacen como nosotros. Y después tenemos los ovovivíparos, que son aquellos en donde, si bien la fecundación es interna, nacen como una especie de huevito y ese huevo nace apenas revientan. Fíjense, esta es la Poecilia reticulata, fíjense cómo va naciendo las crías. Nacen como, fíjense, como una especie de huevito y después se abre ese huevo. Y terminamos. Yo les voy a pasar una guía de actividades para que hagan. Les sugiero que este material tomen apunte, copien los cuadros, porque esto es teoría también que tenemos que seguir trabajando. Y les voy a pasar un material para que empiecen a realizar una guía de actividades. Espero me hayan entendido y bueno, cualquier cosita me están consultando, ¿sí?